Buen día, bendiciones Apóstol Raúl, Apóstol Judith, bendiciones Iglesia, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Hoy vamos a hablar de lo que son los árboles de Dios, hoy vamos a hablar de lo que son los árboles del huerto de Edén, cómo Dios perfecciona por el alimento. Vamos a hablar para que no haya una confusión, ¿verdad? Primero lo que es Edén, el huerto de Dios en la eternidad, Edén, el huerto de Dios, después el huerto del Edén, donde hay eternidad, tiempo, ¿verdad? Después cómo realmente todo este perfeccionamiento se convierte en un peso de gloria. Vamos a empezar. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Bueno, Lucero, el querubín grande protector en la eternidad, fue puesto en Edén, el huerto de Dios. Estamos hablando de la eternidad. Todo esto está basado en lo que es Ezequiel 28, ¿verdad? De 12 en adelante. Y también lo que es Génesis 2, 7, 8, 9. Vamos a ver entonces qué es un huerto. Un huerto es un jardín, un paraíso, al cual está cercado para ser ministrado, labrado, para ser protegido, resguardado por el contenido, ¿verdad? Y por su naturaleza del huerto. ¿Qué hay en un huerto? En un huerto hay árboles, muchos árboles, hay ríos, hay cascadas, hay lagos, hay animales, hay aves, pero como nosotros estamos ahorita, vamos a empezar a hablar de lo que es Edén, el huerto de Dios, estamos hablando de la eternidad, y entonces en la eternidad no había agua. Entonces, en el huerto, en Edén, el huerto de Dios, había muchos árboles de Dios, y esto es importante. Los árboles de Dios estaban expresando atributos específicos de Dios. Lo voy a decir de otra manera. En Edén, el huerto de Dios, había atributos de Dios expresados en los árboles. Ahora, por cuanto Dios es espíritu, sus atributos son espíritu. Por lo que entonces los árboles de Edén, el huerto de Dios, expresaban atributos espirituales. Eran árboles espirituales de Dios, ¿sí? Bueno, Dios es espíritu, nos dice Juan 4, 23, 24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En el huerto de Dios había entonces árbol del conocimiento, árbol de ciencia, árbol de entendimiento, árbol de inteligencia, de integridad, de honestidad, de benignidad, de bondad, de fidelidad, de justicia, de poder, etcétera, 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 etcétera. Los cuales manifestaban, expresaban atributos de Dios. Y como Dios es espíritu, los atributos de Dios son espirituales, ¿sí? Entonces vemos que en la eternidad Dios manifiesta sus atributos en frutos de árboles espirituales, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las características de los árboles? Bueno, vamos a dar características generales, ¿verdad? Que se plantan, los árboles se plantan, son altos, las aves hacen nidos en ellos, mantienen un ambiente húmedo, un ambiente fresco, dan sombra, echan raíces, tienen hojas, algunos tienen flores, tienen aromas, tanto los árboles como las flores, ¿verdad? Producen frutos según su género, sus frutos también tienen aroma, sus frutos también tienen sabor y los frutos se comen y los frutos, ¿verdad? Son alimento. Entonces, los frutos vienen a ser sustento. Algunas raíces también son comestibles, tienen savia, la cual alimenta todo el follaje, todo el ramaje, todas las hojas, ¿verdad? De ese árbol o de los árboles. Los árboles tienen características de longevidad y los árboles son necesarios para la vida. Son de estructura fuerte, son resilientes, esto es, que están capacitados o están hechos para resistir, para enfrentar adversidades. Y cuando esto lo extrapolamos a un ser humano, quiere decir que es gente equilibrada, que es gente, ¿verdad?, que no se deja influenciar, que va a resistir adversidades, pero no por influencia de extraños,
¿sí? Van a aportar oxígeno. Los árboles profetizan. Los árboles alaban a Dios. Ahora, entonces, los árboles de Dios tienen firmeza, lo cual está implicando, ¿verdad?, que son inconmovibles e incorruptibles, ¿sí? Por lo que Edén, el huerto de Dios, era un lugar de delicias, un lugar de alimento que estaba totalmente aromatizado, ¿sí? Nosotros vamos a ver cómo Dios perfecciona a través de los árboles. Entonces vemos que en la eternidad Dios hace a su creación perfecta, pero que la perfecciona, ¿verdad?, en sus atributos, y para que estos atributos sean inquebrantables, y esto es con la finalidad de que Dios pueda recibir perfecta, inquebrantable adoración, ¿sí? Entonces, por cuanto Dios es espíritu, el crecimiento que el Señor da, la madurez, el perfeccionamiento de su creación perfecta es a nivel del espíritu, ¿sí? Entonces, es o va a ser o fue en la eternidad, ¿verdad?, a través de árboles espirituales de Dios. Ahora, en lo natural, nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que gran parte del crecimiento del ser humano proviene de todo lo que producen los árboles, ¿sí? Entonces, los árboles dan fruto, los árboles producen alimento. Entonces, son muy indispensables para la vida del ser humano, en lo natural, en la actualidad, ¿sí? En Edén, el huerto de Dios, los árboles cumplían un propósito de Dios en la eternidad. Estos árboles de Dios, que eran espirituales, participaban entonces en el perfeccionamiento de este lucero que era el ángel primogénito de Dios, ¿sí? Nuevamente, ¿verdad? Eso estamos hablando y está en Ezequiel 28, del 12 en adelante. Los frutos o atributos expresados en los árboles de Dios eran bendición, eran beneficio, en este caso, al espíritu de lucero, el ángel primogénito de Dios. Entonces vemos que esta firmeza de los árboles de Dios implicaba que eran inconmovibles e incorruptibles, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el Señor utiliza árboles? Bueno, ya dimos algunas de las características, ¿verdad? Que los árboles, ¿verdad?, son fuertes, que los árboles se plantan, ¿verdad?, que los árboles tienen raíces, etcétera, ¿verdad? Entonces, los frutos de estos árboles, por cuanto son frutos o atributos de Dios, estos atributos o estos frutos en la eternidad eran espíritu, ¿sí? Y entonces este fruto, este atributo que es espíritu, al ser comido, al ser ingerido, alimentaba al espíritu del lucero. Y esto traía beneficio, esto traía bendición al espíritu del lucero. Entonces, el consumo constante de un atributo, de un fruto, iba a producir desarrollo, iba a producir crecimiento en dicho atributo, ¿sí? El cual, este atributo, al ser comido permanentemente, constantemente, iba a ir moldeando, iba a ir formando, iba a ir perfeccionando, en este caso, al espíritu de lucero. ¿En qué? En ese atributo, ¿sí? Lo iba a ir perfeccionando, al punto de que el espíritu empieza a expresar ese fruto, a producir ese fruto, que es un atributo de Dios. Entonces, este era como el lucero, el primogénito, ¿verdad? El ángel primogénito de Dios fue perfeccionado en la eternidad. Entonces, el atributo queda arraigado, ya una vez ingerido, comido, ¿verdad? Dijimos que se tiene comunión por el alimento, por lo que se cree, por lo que se come creyendo. Y entonces, si esto era frecuentemente, esto quedaba arraigado, enraizado. Y bueno, si nosotros leemos, por ejemplo, 2 Corintios 3:3, o bueno, todo el capítulo 3, ¿verdad? Vemos que el Espíritu Santo es el que escribe, ¿verdad? Quedaba entonces escriturado, ¿sí?
Y entonces el espíritu, al expresar ese fruto o ese atributo, estaba siendo cambiado, estaba siendo transformado, estaba siendo llevado a otro nivel, ¿sí? Entonces podemos verlo ahí, Romanos 12:2, 2 Corintios 3:18, ¿verdad? Entonces vemos que en la eternidad Dios lleva el perfeccionamiento a través del alimento espiritual de los árboles de Dios. En la eternidad, el espíritu de creación perfecta, es decir, Lucero, fue perfeccionado con el alimento, con los frutos, con los atributos que expresaban los árboles de Dios. Entonces, al comer los diferentes frutos o atributos de dichos árboles, entonces iba adquiriendo crecimiento, entendimiento, inteligencia, perfeccionamiento, etcétera, ¿verdad? A un nivel que fuera inconmovible e incorruptible, hasta adquirir esa firmeza. Ahora, Dios hace su creación perfecta y le da un intelecto, le da un razonamiento, ¿verdad? Pero en la medida que se comía este alimento, estos atributos iban creciendo a otro nivel para conocer más en comunión de las profundidades de Dios, ¿sí? Ahora, Lucero alcanzó un nivel de árbol con muchos frutos o atributos para Dios, ¿sí? Pero a su caída, nosotros vemos que cuando Lucero cae, o cuando un poco antes de su caída, él empieza, ¿verdad?, a hacer contrataciones con ángeles, ¿verdad?, los cuales a muchos hizo caer, una tercera parte, ¿verdad? Pero también Lucero tuvo que haber hecho contrataciones, ¿verdad?, con estos árboles que daban alimento, que daban fruto, expresando estos atributos que eran espíritu de Dios. Pero estos árboles de Dios tenían tal firmeza que eran inconmovibles e incorruptibles. Entonces, estos árboles permanecieron, y gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, vemos que seguramente a su caída, ¿verdad?, quiso hacer contrataciones con estos árboles que expresaban atributos de Dios. Pero entonces, ante la caída del sello de la perfección, los árboles permanecieron para Dios. No fueron movidos, no fueron arrancados, no fueron desarraigados, no fueron corrompidos, ¿sí? Entonces, a la caída de Lucero, Dios hizo la nueva creación. Y nos dice, vamos ahí a leer Génesis 2, 7, 8 y 9. Entonces Dios formó, el 7, ¿verdad?, al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. En el 9 nos dice, y Adonai hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la ciencia, el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, Lucero alcanzó un nivel de árbol, es decir, él ya estaba expresando fruto o frutos de Dios, porque comió de muchos árboles que había en Edén, el huerto de Dios. Entonces, él llegó a un nivel de árbol, de producir, ¿verdad? De que esos frutos, de esos atributos que comió de los árboles de Dios, se arraigaron en él y expresó esos frutos, ¿sí? Esos atributos, ¿sí? Entonces aquí cuando nos dice que hace nacer, ¿verdad?, nos está implicando que Dios hizo florecer, que Dios hizo fructificar, que Dios hizo germinar, lo que da renuevo, lo que retoña, ¿verdad?, árboles de Dios, ¿verdad? Entonces aquí hizo nacer, ¿verdad?, es 6779 del hebreo, samá, que es raíz primaria, que es brotar, crecer, florecer, fructificar, germinar, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, vemos que entonces en la eternidad los árboles de Edén, el huerto de Dios, con atributos de Dios, pues eran espirituales y tenían firmeza, eran incorruptibles, inconmovibles,
Pero ahora entonces, a la nueva creación que fue Adán, Dios hace nacer, hace brotar los árboles de la tierra en el huerto de Edén con respecto a las características, ¿verdad? Con aspectos y características físicas visibles. Entonces, en la eternidad, los árboles eran totalmente espirituales. Pero aquí, como Dios creó a Adán espíritu, alma y cuerpo, es decir, había una parte física, entonces las características de estos árboles que hacen nacer, que hacen brotar de la tierra, tienen características físicas visibles. Por lo tanto, también les puso características apetecibles, deliciosas, codiciables a los ojos, en este caso de Adán y de Eva. Ahora, esto es lo que Dios prepara para ellos. Esto era lo que ellos sí tenían que codiciar. O nosotros tenemos que anhelar y que codiciar lo que Dios prepara, lo que Dios tiene para nosotros, no lo ajeno. Lo que Dios no tiene para nosotros, si lo codiciamos, está mal porque se puede ir a avaricia o se puede ver a envidia, que ya vimos, ¿sí? Entonces, estos árboles tenían firmeza, eran incorruptibles, inconmovibles, y entonces esto estaba implicando que no estaban bajo ninguna influencia. ¿Por qué? Porque eran atributos de Dios, ¿sí? Ahora, ya como Adán y Eva, entonces estamos hablando en la eternidad tiempo, en lo físico espiritual, porque ellos fueron hechos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Entonces, ellos estaban necesitando un alimento, ¿verdad? Físico y también alimento espiritual. Entonces, los árboles del huerto de Edén eran físicos como sus frutos, pero había árboles que expresaban atributos, frutos espirituales, ¿verdad? De Dios. Entonces, Dios, además del alimento físico, estaba dando o poniendo, ¿verdad?, para el alimento espiritual, para que hubiera ¿qué? Crecimiento, perfeccionamiento del espíritu, para entonces Dios recibir perfecta adoración, ¿sí? Entonces, el significado de árbol es firmeza, ¿sí? Pero también tiene otro significado, ¿verdad?, que es 1847, que tiene ya más un aspecto espiritual, que es conocimiento, ciencia, docto, entendimiento, inteligencia, sabiduría, ¿sí? Entonces, si en lo físico natural, ¿verdad?, comían, obviamente que en lo físico se fortalecían, pero si comían lo que es un atributo, un fruto espiritual, esto iba a ir al espíritu para que hubiera crecimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el árbol del conocimiento, este producía un atributo, un fruto de Dios de conocimiento, cuyo fruto o atributo al ser comido ejercía un efecto, por supuesto, ¿verdad?, a nivel del espíritu. En este caso, como estamos hablando del huerto de Edén, era en el caso de Adán, en el caso de Eva. Si en lo natural el árbol era de sabiduría, este producía fruto o atributo de Dios de sabiduría, cuyo fruto comestible ejercía su efecto a nivel del espíritu, ¿verdad? De tal manera que ellos comían en lo natural fortaleciendo su cuerpo físico, ¿verdad? Pero iban a expresar y iban a desarrollar crecimiento, perfeccionamiento en el espíritu. Ese atributo comido, ese fruto de Dios comido frecuentemente tenía que ser expresado con ellos, y con esto iban a dar alabanza, adoración, iban a tener comunión con Dios, ¿sí? Entonces vemos que por eso está ese significado también que acabamos de ver, ¿verdad? 1847, dad, D, doble A, acento en la primera A, T, que es más espiritual, ¿sí? Entonces vemos que al probar, al comer, al tener comunión con el fruto o atributo de estos árboles, iban a adquirir, entonces, si era de sabiduría, sabiduría, si era de conocimiento, conocimiento, si era de ciencia, ciencia, si era de inteligencia, inteligencia. No porque no tuvieran inteligencia ni entendimiento, sino que se iba a amplificar, ¿verdad?, el panorama, o iban a alcanzar otras dimensiones de entendimiento, de inteligencia, ¿verdad?, en donde iban a penetrar más para conocer profundidades de Dios, ¿sí?
Entonces, al comer su cuerpo físico tenía comunión con el alimento físico, ¿verdad? Ya hemos dicho que el comer, ¿verdad? Se tiene comunión con el alimento, ¿sí? Y su espíritu con el alimento espiritual, ¿sí? Entonces vemos que ellos tenían que fortalecer su cuerpo físico y a la par tenía que haber un perfeccionamiento espiritual en donde se iba adquiriendo y expresando esos atributos espirituales, ¿verdad? Y con esos atributos iban a dar culto, alabanza, adoración a Dios, ¿sí? Bueno, entonces nosotros vemos que cuando Dios hace el pacto con Adán, ya eso lo habíamos visto, Génesis 16, 17, o sea, 6, 7, ¿verdad? Le dice que no puede comer del árbol del huerto, puede comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no puede comer porque el día que coma ciertamente morirá, ¿sí? Entonces, obviamente que los árboles del huerto, ¿verdad? Eran para crecer, para madurar, para perfeccionamiento. Eran árboles del bien y de lo bueno, lo cual está implicando, ¿verdad? El bien y lo bueno es que era de alegría, de gozo, para estar alegre, para ser exitoso, para prosperar, para misericordia, para bondad, para ser fértil, ¿verdad? Para prosperar. Entonces, todo eso era el bien y lo bueno, ¿sí? Entonces, los árboles del bien y de lo bueno en el huerto de Edén era para el sustento de Adán y de Eva. Es decir, podían tener comunión con cualquiera de ellos que quisieran, ¿verdad? Bueno, de hecho, pues el Señor los pone pues para que coman de todos, porque realmente lo que Dios quiere, ¿verdad? O lo que Dios quería en ese entonces, ¿verdad? Es perfeccionarlo. Él quiere que anhelemos lo que es de Dios, Él quiere que anhelemos sus atributos, ¿verdad? Pero tiene que ser en una comunión, en un orden, ¿verdad? No como lo hizo Lucero, que él quiso arrebatar. Y eso no es de Dios, porque quien da el crecimiento es Dios. Quien llama es Dios, quien prepara es Dios, quien capacita es Dios, ¿sí? Entonces, ellos podían tener comunión, ellos podían desear, ellos podían codiciar, ellos podían saborear, deleitarse, digerir, creer, crecer, madurar y ser perfeccionados porque estos árboles fueron puestos para ellos. Entonces, el huerto de Edén era un lugar en la eternidad tiempo puesto por Dios para crecer, para ser perfeccionado, para regocijarse, para deleitarse en el Espíritu, con atributos de Dios. Era un lugar de comunión de Dios con el hombre, siendo perfeccionado en los atributos de Dios. ¿Sí? No lo puse, pero es por lo que el Señor dice que nos hace participantes de su naturaleza divina. Entonces nosotros tenemos que vivir en santidad para estar de parte de Dios, ¿verdad? Nos hace participantes de su naturaleza divina por Jesucristo, porque recibir a Cristo tenemos al Espíritu Santo y tenemos que estar en santidad para estar de parte de Dios y entonces tenemos que ir comiendo, ¿verdad? De esos atributos, ¿verdad? Para participar. Sus atributos son divinos, sus atributos son espíritu, ¿sí? Entonces, cuando le dice que no debería de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, es porque ese árbol ya no tenía firmeza. Ese árbol, ¿verdad? Ya había sido corrompido. Ese árbol no era de vida, ese árbol era de muerte, ¿sí? Entonces, aunque en la eternidad había sido perfeccionado en el bien y lo bueno, él optó por el mal, por la maldad, por la muerte, ¿sí? Y entonces en todo esto se está refiriendo, ¿verdad?, a Satanás, que como lucero en la eternidad fue un árbol con muchos frutos, ¿sí? Entonces quiere decir que en la eternidad Lucero, ¿verdad?, comió de muchos árboles que estaban produciendo atributos de Dios que eran espíritu. Se deleitó sobremanera. Entonces aquí, si él fue perfeccionado en el bien y lo bueno, recordemos que Dios, una de las cosas que hace y que da a su creación perfecta es voluntad.
En su voluntad, Él decide, ¿verdad?, por el mal. Él decide por la maldad. Y entonces vemos que en todo eso contaminó todo lo bien y lo bueno. Entonces ya Él era una mezcla, y una mezcla no sirve para nada. Entonces vemos que esto pasó en la eternidad y vemos que a Dios no le gustan las mezclas, ¿sí? Entonces conoció el bien y lo bueno y lo mezcló con maldad, con engaño, con muerte, con calumnia, con orgullo, con vanidad, con soberbia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo contaminó, lo corrompió todo lo bien y lo bueno en lo cual él había sido perfeccionado. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado porque quizá tú lleves no sé cuánto tiempo en Cristo, ¿verdad? Y ya lleves un cierto nivel de perfeccionamiento, pero en un determinado momento en tu voluntad decidas, ¿verdad? Y no porque lo digas como yo te lo digo, sino por la forma en que a veces hacemos, vivimos, ¿verdad? Contaminar todo lo que de alguna manera el Espíritu ha hecho para perfeccionar tu vida, ¿sí? Entonces, ¿por qué Dios no aceptaba esas mezclas, esa contaminación? Punto número 1, porque Dios es santidad. Dios es pureza, es apartado, es consagrado, ¿verdad?, a la santidad, por lo que no le gusta y no acepta las mezclas, ¿sí? Entonces, ese árbol ya estaba contaminado con muerte. Había perdido su fuerza, su firmeza, su raíz, ¿sí? Ya la vida ya la había perdido, ya era muerte, ya era un árbol débil, ¿verdad? Entonces era todo lo contrario de lo que es Dios y de lo que Él fue perfeccionado. Era ya todo lo contrario, ¿sí? Entonces, como hijos, Dios quiere perfeccionarnos para que conozcamos más de Él. Por eso es importante la santidad, porque cuando nos santificamos por el Espíritu Santo, ¿verdad?, estamos de parte de Dios. Pero si no nos santificamos, no estamos de parte de Dios. Entonces, lo dejamos inoperante al Señor en nuestras vidas. Ok, entonces, de aquí que Adán y Eva, al tocar o comer, tener comunión con ese árbol, pues murieron, se contaminaron, perdieron su comunión con la vida, perdieron su comunión con Dios. La santidad, lo perfecto, lo perfeccionado no se debe contaminar. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se debe de contaminar? ¿Sí? Porque se debilita o se pierde la función para la cual fue perfeccionado. ¿Para qué fue perfeccionado Lucero? ¿Para qué Dios quería perfeccionar a Adán y a Eva? Para él recibir perfecta adoración, ¿sí? Entonces, vamos a leer Marcos 9:50, pero también pueden leer Mateo 5:13 y Lucas 14:34. Entonces, esto viene a ser como cuando se habla de la sal que se vuelve insípida, ¿sí? Vamos a leer, dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Entonces, una sal insípida es una sal que tiene ausencia de sabor. Es una sal que es sin sabor. Entonces, esto quiere decir que ya lo que se hace sin la sal, se está haciendo sin el espíritu con E mayúscula, ¿verdad? Y entonces lo que tú estás haciendo no tiene sabor, es insípido, ¿verdad? Para Dios, es decir, no tiene espíritu, ¿sí? No tiene vida. Entonces, en este sentido, una sal insípida es una sal corrompida, ya no sirve para nada, ¿sí? Entonces está implicando que aquello para lo cual la persona fue capacitada, adiestrada, perfeccionada por llamamiento, ¿verdad?, se corrompió. Ya no sirve para hacer la función para la cual fue capacitado, fue perfeccionado. Y esto puede ser a nivel, ¿verdad?, de tu trabajo. En tu trabajo tú de alguna manera tienes una capacitación, ¿verdad?, un perfeccionamiento para que ejerzas esa función en lo que fuiste capacitado, perfeccionado, bien, ¿sí? Pero si tú te corrompes, te puedes ir a desayunar, lo puedes hacer a tu manera, no conforme el adiestramiento que recibiste. Entonces ya hay corrupción.
También puede ser en caso del ministerio, ¿sí? Si en el ministerio que fuiste llamado, también se requiere capacitación, adiestramiento, perfeccionamiento, ¿sí? Si no haces aquello para lo que fuiste llamado, te estás corrompiendo, ¿sí? Lo mismo es para el matrimonio. En el matrimonio hay un diseño. Y entonces, si no se está conforme a ese diseño, si no te alineas a ese diseño, ¿verdad? Estás corrompiendo el matrimonio, porque el matrimonio no es un diseño del ser humano, el matrimonio es un diseño de Dios. Entonces, quien debe decir cómo está estructurado, cómo es el diseño del matrimonio es Dios. Igual en el caso de la familia y en caso de cualquier tipo de relación de la cual esté hablando la Biblia, ¿sí? Entonces, es exactamente lo mismo. Entonces, Dios no iba a perder su sabor, Dios no iba a perder su sazón, su pureza, su santidad ante el pecado de Lucero. Dios no iba a perder su sazón, su pureza, su santidad ante el pecado de Adán y ante el pecado de Eva. Entonces, ¿por qué? Porque él hubiera entonces perdido su santidad. Y dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y lo que hizo Dios es apartarlos, alejarlos, ¿verdad? Porque dice que ahora Dios sigue siendo santo, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Él sigue siendo santidad. Entonces, ¿qué hizo con Lucero? Derribado fue hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Qué hizo con Adán y Eva? Los sacó del huerto del Edén. Si no hubiera sido así, entonces Dios se tendría que haber mezclado con el pecado, con la maldad, y Dios es santidad, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Y entonces Dios tenía que entonces desligarse de ellos para él poder seguir consagrado a la santidad, ¿sí? Dios tenía que separarlos de él, porque Dios es vida, y la vida y la muerte no puede tener comunión, ¿sí? No puede haber comunión. Y entonces, si Dios no hubiera hecho esto, si no hubiera sido así, nosotros no tendríamos esperanza, ¿sí? Porque Dios es completa santidad para poder santificarnos a nosotros. Entonces, imagínate, nosotros, ¿verdad? Cuando desconocíamos de Dios, juzgamos y criticamos, pero sin saber. Pero Dios hizo lo perfecto porque Él es perfecto, ¿sí? Tuvo que desligarse. Si no hubiera puesto fuera a Adán y a Eva del huerto del Edén, ¿verdad? Entonces, Él no podría, ¿verdad?, haber preparado un plan de salvación, de redención para nosotros. Pero gloria al Señor que Él permaneció y que permanece, ¿verdad?, hoy y por todos los siglos en santidad, porque solamente así preparó para nosotros salvación, redención en Cristo Jesús, y solamente por eso podemos ser santificados, porque Jesucristo hizo descender a la tierra la santidad del Todopoderoso, la dio a conocer a la tierra. Amén. Entonces vemos que por todos estos acontecimientos en la eternidad, ¿verdad? Esa muerte, esa contaminación, Dios tiene que poner cuando recrea la tierra para formar, para crear al hombre, a la nueva creación perfecta, Dios tiene que establecer leyes genéticas. Y entonces nos dice, ¿verdad?, que cada árbol produzca según su género. Cada árbol produzca según su semilla, cada árbol produzca según su especie, según su naturaleza, y así cada árbol mantenga su firmeza, mantenga su fuerza, mantenga su pureza, su función para lo cual fue creado. Si para producir naranjas, si para producir plátanos, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando vemos en Levítico, ¿verdad?, no le gusta la contaminación al Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay debilidad. Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, que las mezclas debilitan. Las mezclas van a contaminar la herencia y se puede perder su función y se puede perder, en este caso de los árboles que hablamos, ¿verdad?, la especie. Entonces pueden leer ahí Génesis 1, 11 al 12,
también el versículo 21, 24, 25. Y bueno, también, por ejemplo, ahí en Santiago nos dice que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. No se pueden mezclar. A Dios no le gustan las mezclas. Santiago 3 del 11 al 18 lo pueden leer, mis hermanos. Entonces, la creación perfecta podía tener comunión con Dios por el Espíritu a través de esos atributos expresados en el Espíritu y estaban alcanzando otro nivel. Y de esta manera daban a Dios aquello de lo cual Dios es digno. Adoración, ¿verdad? Pero no una adoración contaminada. Por eso Dios perfecciona a su creación, ¿sí? Entonces la creación se iba perfeccionando y adquiriendo atributos para adorar a Dios, ¿sí? Vemos que entonces aquí Dios tenía que separarlos de él, Adán y a Eva, por la misma santidad de Dios. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, la misma santidad de Dios, ¿sabes qué hubiera hecho? Los iba a destruir. Entonces, tú puedes ver, por ejemplo, ahí en Números 12, lo que pasó con Miriam, la hermana de Aarón y de Moisés, ¿sí? Dice que el Señor en una nube se apartó mejor, pero ella quedó con lepra, ¿sí? Porque Dios se apartó, si se ha quedado, pues a lo mejor Miriam muere, ¿sí? Entonces, los iba a destruir por Dios, por su santidad, ¿sí? Entonces, Dios no podía permitir contaminación de su santidad, todo quedaría arruinado. Nosotros nuevamente estaríamos sin esperanza. Punto número 3, ¿verdad? Si ellos con muerte espiritual hubieran comido del árbol de la vida, ellos hubieran tenido eternidad, pero con pecado. Qué tremendo. Dios lo que quería, ¿verdad?, es perfeccionarlos, que alcanzaran un nivel de perfección, ¿verdad?, para que entonces sí, al comer del árbol de la vida, ellos pudieran entonces sí tener hijos con vida eterna, ¿sí? Pero si Dios no los hubiera sacado del huerto de Edén, en pecado ellos hubieran comido del árbol de la vida, hubieran tenido eternidad, pero con pecado. Qué terrible, ¿sí? Y el punto número 4 es que el pecado contamina. Ellos hubieran, si no los hubiera sacado del huerto de Edén, hubieran contaminado todo, ¿sí? Ok, entonces aquí vemos que, puesto que los árboles que estaban en el huerto de Edén tenían vida, esa era la forma en que Adán iba a ser perfeccionado, a través de esos árboles, ¿verdad?, de Dios, a un nivel tal que al comer del árbol de la vida tuviera eternidad, pero con atributos perfeccionados, ¿sí? Pero bueno, ya no se llevó a cabo, ¿verdad? Leemos ahí en Génesis 2:15 cómo Adán, primera creación, ¿verdad?, fue puesto en el huerto de Edén, ¿verdad?, para que lo labrara y que lo guardara, ¿verdad? Dice, tomó pues Adonai Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Pero también ahí nos dice, ¿verdad?, en Génesis 15, 19, 20, cómo Adán tenía que poner nombre a todos los animales que estaban en el huerto de Edén. O sea, él estaba involucrado en el trabajo, en la tarea, ¿verdad?, del huerto del Edén. Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre, y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo, ¿sí? Entonces, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí guardar, ¿verdad?, tiene que ver con Hebreo 8104, ¿verdad?, que es shamar, que es cercar alrededor, proteger, atesorar, conservar, cuidar, custodiar, guardián, pastor, preservar, velar, vigilante, vigilar, ¿sí? Entonces, esto era lo que tenía que hacer en cuanto a que tenía que guardar el huerto de Edén, ¿verdad? Mientras que el significado de labrar tiene que ver aquí con Hebreo 5647 Abad.
Dice raíz primaria, servir, esclavizar, adorar, culto, ministrar, servicio, librador, honrar, esclava, servidumbre, siervo, sujetar, trabajador, trabajar. Entonces, vemos que Dios puso a Adán a labrar el huerto de Edén, a cultivarlo, porque iba a estar como un servidor, como un trabajador de Dios. Él iba a servir e iba a ministrar lo que había en el huerto de Edén. Y era a través de estas tareas que iba a ser perfeccionado, pues tenía contacto o iba a tener contacto con los árboles de Dios, que nuevamente expresaban atributos de Dios, ¿verdad? Pero también había los que expresaban árboles frutales, ¿verdad? Y de esta manera, sirviendo ahí en el huerto de Edén, iba a dar culto, iba a honrar, iba a adorar a Dios, porque se iba a llenar de lo que ministraba, se iba a llenar de lo que había en el huerto, ¿verdad? De cada árbol, ¿verdad? Con el cual él tenía comunión. Se llenaba de atributos, entonces en este caso se tenía que llenar de los atributos de los árboles que ministraba en el huerto de Edén. Entonces el huerto de Edén estaba lleno de atributos, ¿verdad? Activos de Dios y por lo tanto de dimensiones, ¿verdad? Espirituales en las cuales Adán tenía que estar inmerso, ¿sí? Entonces, Adán era el encargado, era el responsable del huerto del Edén, era el responsable de labrarlo, era el responsable de guardarlo, ¿sí? El huerto de Edén implicaba alimento, el huerto de Edén implicaba crecimiento, perfeccionamiento, vida. Por eso Adán tenía que enseñar e involucrar a Eva, la ayuda idónea, en las tareas del huerto. Pues el propósito que Dios tenía era para los dos, ¿sí? Pero Adán fue creado primero. El significado de labrar, ya se los di, ¿verdad? Dice esclavizar, lo cual conlleva que se tenía que esclavizar a las tareas del huerto, por lo que esto implicaba nuevamente crecimiento, perfeccionamiento, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, esclavizarse a las tareas del huerto era ser esclavo de lo que había en el huerto, esclavo de misericordia, esclavo de sabiduría, esclavo de ciencia, esclavo de inteligencia, esclavo de gozo, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, yo creo que de todas, hermano, hermana, es mejor ser esclavo de atributos de Dios que ser esclavos del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es mejor, ¿verdad?, ser esclavo de la misericordia, del amor, del perdón, etcétera, etcétera, que ser esclavo del orgullo, de la vanidad, de la soberbia, de la codicia, de la avaricia, ¿verdad?, de la envidia, ¿verdad?, del engaño. Entonces, tenemos que tener cuidado porque sí hay mucho engaño. Acuérdate cómo Satanás le habló a Eva amigablemente, ¿verdad? Nunca dio un grito, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque el engaño no lo notas, ¿sí? Y como iglesia tenemos que estar totalmente apercibidos, ¿verdad? ¿Dónde está el engaño? Entonces, para todo esto, para ser esclavo de todo esto, estaba implicando que precisamente Adán tenía que ser servidor, tenía que servir, tener un nivel de servidumbre para dar servicio a Dios en el huerto de Edén. Y todas estas palabras están relacionadas y significan, ¿verdad?, adorar, adoración, dar culto, ¿verdad? Que de por sí ya el significado de labrar está implicando que es adoración y que es culto, ¿sí? Entonces, el significado de labrar, ahí en labrar, ¿verdad?, también dice esclava. Entonces, está diciendo femenino, lo cual implica que tenía que involucrar de todas a Eva, ¿verdad? La tenía que comprometer hasta hacerla una esclava del servicio y adoración a Dios, como Adán estaba aprendiendo, ¿sí? Porque ya estaba más involucrado Adán. Él ya le había puesto nombre a los animales, ¿sí? Entonces, Adán al ministrar en el huerto de Edén estaba adorando a Dios, ¿sí? Los árboles de Dios en el huerto de Edén
manifestaban atributos o frutos de Dios o del Espíritu de Dios, ¿sí? Nuevamente, ¿verdad? Solamente para que no se nos olvide, ¿verdad? Que si Adán ministraba el árbol de gozo, adquiría gozo para ministrar y tener comunión con Dios en gozo. Si Adán ministraba el árbol de misericordia, pues salía ministrado con misericordia y al tener comunión con Dios ministraba de lo que el atributo de ese árbol de Dios tenía, ¿sí? Así, conforme iba ministrando, conforme iba comiendo, iba creciendo y deleitándose, ¿verdad?, en los árboles del huerto del Edén. Y en estos atributos iba adorando a Dios con atributos de Dios, ¿sí? De esta manera, Adán tenía que crecer y a la vez era equipado, y al ir adquiriendo esos atributos o teniendo esos frutos, estaba adorando, estaba sirviendo a Dios, creciendo, perfeccionándose. Entonces los árboles eran espíritus de Dios manifestando atributos de Dios, los que eran espirituales, ¿sí? Los cuales tenían firmeza, eran incorruptibles y que en la eternidad operaron como árboles espirituales y en la eternidad tiempo, ya en el huerto de Edén, ya con Adán, ¿verdad? En la eternidad tiempo con Adán operaron como árboles físico-espirituales, ¿sí? Entonces, en la medida que Adán iba ministrando a los árboles, iba creciendo, iba adquiriendo esos atributos para servir, para ministrar, para adorar a Dios, ya que eran espíritus manifestando nuevamente atributos de Dios, ¿sí? No es lo mismo comer de los atributos de los árboles de Dios, que son espíritu, ¿sí?, que del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Estás comiendo orgullo, vanidad, soberbia, engaño, calumnia, mentira, etcétera, 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 ¿sí? O de lo sacrificado a los ídolos, estás comiendo demonios, ¿sí? Entonces, por eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que dar gracias por los alimentos, orar por los alimentos, porque tú no sabes qué opera a través de lo que constituyen las materias primas para hacer un alimento, ¿verdad? Y qué hay en la persona que prepara los alimentos, por ejemplo, cuando se va a un restaurante, cuando se come fuera, ¿verdad? Entonces, tenemos que orar por los alimentos. Entonces, en el huerto de Edén estaban plantados y reposaban espíritus de Dios con atributos específicos de Dios, y estos árboles tenían firmeza en esos atributos. Eran inconmovibles, incorruptibles. Ahora, lo que nos dice Isaías 11:2, ay, mis hermanos, en poquito tiempo, nos está hablando habla de atributos de Dios en forma de espíritus, ¿verdad?, que reposarían sobre Jesucristo en la tierra. Nos dice ahí, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él espíritu de Adonai, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Adonai. Entonces Jesucristo fue ministrado por estos 7 espíritus de Dios para manifestar sus atributos de Dios en la tierra durante su ministerio. Estos espíritus son la séptuple expresión del Espíritu de Dios, proféticamente representado en el candelabro del tabernáculo en el antiguo pacto, Éxodo 25:31-40, cuyo cumplimiento sería en Jesucristo. El cumplimiento fue en Jesucristo. Pero estos espíritus en Cristo Jesús, lo que nos está hablando Isaías 11:2, constituyeron un peso de gloria que respaldó el ministerio de Jesucristo. Él movió la gloria de Dios, ¿sí? Para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para resucitar muertos, etcétera, 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 para todo lo que hizo Jesucristo, ¿sí? Puedes leer Mateo 4:23-35, Marcos 9 del 14 al 29, Juan 11, Juan 1:9,
3:20, Efesios 2:10, ¿sí? En donde vemos que todo esto, ¿verdad? Fue como Jesús se movió, ¿verdad? En las obras de luz de su Padre, ¿verdad? Y que entonces Él es la luz del mundo. Entonces, en Jesucristo se manifestaron todos estos atributos de Dios y por eso Jesús le dice a Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque como huerto de Dios, Jesucristo fue el huerto de Dios, ¿sí? Estaba expresando los atributos del Padre. Entonces vemos que en el huerto, ¿verdad? Había muchos árboles en la eternidad, espirituales en la eternidad tiempo, ¿verdad? Había físicos, pero había espirituales, ¿verdad? Que estaban expresando, ¿verdad? Atributos de Dios y que los atributos de Dios son espíritu, ¿sí? Pero al comer tanto fruto, ¿verdad? Llega un momento en que se enraiza, ¿verdad? Se establece hasta que el que los come los expresa. Se convierte en árbol, pero al expresar varios frutos, varios atributos, te conviertes en un huerto y eso fue Jesucristo, ¿sí? Nos dice Juan 14 del 6 al 11. Nos dice Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, 14 del 6 al 11, sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las propias obras. Entonces, todo esto que expresó Jesucristo fue un peso de gloria en su vida para todo lo que hizo, en todo su ministerio. Entonces, de la misma manera vemos que Lucero, todo atributo que comió de esos árboles de Dios, que esos atributos eran espíritu, se convirtió en un peso de gloria, ¿verdad? Para todo lo que desempeñó para Dios. Estaba total y plenamente equipado, ¿verdad? Porque era el sello de la perfección. Entonces tenía ciencia, tenía entendimiento Lucero, tenía inteligencia, era mensajero de Dios, era profeta, era sacerdote del Dios Altísimo, era maestro, era embajador, era mediador entre Dios y los ángeles, ¿verdad? Era director de alabanza y adoración. Como querubín, ¿verdad? Extendía sus alas, ¿verdad? Para precisamente cubrir la gloria de Dios, por lo que precisamente se llenaba de todo eso, de gloria, de poder, de unción. Era el holocausto, la ofrenda en fuego a Dios, era la adoración a Dios. Entonces tenía un peso de gloria como Jesucristo lo tuvo en la tierra, ¿sí? El peso de gloria sobre Moisés reposó un espíritu de Dios de milagros y prodigios. Ahí lo que se puede ver en todo lo que es Éxodo, ¿verdad? Quizá, ¿verdad? Del capítulo 4 al 16, pero puedes ver todo Éxodo, ¿sí? En el caso del profeta Elías reposó, ¿verdad? Para peso de gloria un espíritu para abrir y cerrar los cielos. Cuando se abrieron los cielos, descendió fuego para consumir el holocausto, ¿verdad? Y todo esto hizo volver al pueblo de Dios, porque se había apartado, ¿verdad? Y cuando estaban cerrados los cielos o cuando cerró los cielos, era para sequía. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué atributos estás expresando en tu vida? ¿Del árbol de la vida? ¿Del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Cuál es el peso de gloria que hay en tu vida? En lo que estés haciendo para Dios tiene que ser porque el Señor te llamó. Tiene que ser en eso en lo que está siendo perfeccionado. Amén. Entonces, fíjate bien, Lucero en Edén, el huerto de Dios, comió muchos frutos o atributos hasta ser perfeccionado. Fue sello de la perfección. Fue árbol de Dios y se corrompió. ¿Sí? Jesucristo fue el huerto de Dios por cuanto expresó todos los atributos del Padre. Isaías 11 del 1 al 2, Juan 14 del 6 al 11, de acuerdo a lo que leímos. En el caso de Lucero, Ezequiel 28 del 12 al 19. La esposa es el huerto de Jesucristo,
por cuanto es la que expresa todos los atributos, los frutos de Cristo Jesús. Y entonces la esposa expresa los componentes de la santa unción bajo el cumplimiento que es Jesucristo, por lo que la esposa está totalmente aromatizada. Cantares 4 de 12 al 14. En Jesucristo estaba el Espíritu de Dios, y es Él quien como consolador o espíritu viene a morar en los creyentes con fruto y con atributo de Dios. Juan 14 del 16 y también el 26, ¿sí? Entonces, por lo que el creyente debe de comer y expresar el fruto del Espíritu. Y entonces al hacerlo se va renovando, se va transformando, ¿verdad? Va creciendo, va madurando, va perfeccionándose, ¿verdad? Ahí en Gálatas 5:22. Entonces, por eso era necesario que el Espíritu, ¿verdad?, Santo viniera a nosotros. Entonces, ahora, Dios perfecciona a través del alimento. Todo lo que estamos hablando es alimento, el fruto, los atributos de los árboles de Dios, ¿sí? Entonces, Dios perfecciona a través del alimento que recibe el Espíritu del creyente. Por eso es importante no vivir en las obras de la carne, porque las obras de la carne desgastan, destruyen el fruto del Espíritu. Romanos 8:3, es mejor vivir, ¿verdad?, en el Espíritu. Efesios 2:10, Gálatas 2:5-22. El espíritu humano, al quedar sin el fruto, sin el alimento del Espíritu Santo, muere. Vamos a leer Gálatas 5 del 19 al 22. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque las obras matan la vida del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Jesucristo fue primero el árbol de Dios, y en la medida que fue expresando los atributos de Dios, se convirtió en el huerto de Dios. Totalmente caminó aromatizado. En él estaba el Espíritu de Dios, la savia alimentando las ramas, las hojas, dando los frutos, expresando los atributos de Dios. Ahora, en el creyente, el perfeccionamiento, ¿verdad?, es por el alimento también, ¿sí? El alimento que da el Espíritu, el cual es por la palabra. Por lo que creemos, creyendo, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿sí? Juan 6, 51 al 56. Pero la palabra y el Espíritu son complemento, ¿sí? No se puede separar uno de otro. Lee Éxodo 30, 18 al 22, Juan 13. La palabra es Jesucristo y en él estaba el Espíritu Santo. Entonces, de aquí nosotros tenemos alimento. Otra forma, ¿verdad?, es comemos de los dones ministeriales de Cristo bajo el señorío del Espíritu Santo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son los dones de Cristo, pero no son los dones, los ministerios por los ministerios, es bajo el señorío del Espíritu Santo. Pero además estos ministerios, ¿verdad?, son equipados con dones del Espíritu Santo, y esto es lo que trae ese peso de gloria, ¿sí? También comemos de la cobertura bajo la cual el Señor nos puso. Entonces vemos que como creyentes, como hijos de Dios, ¿verdad?,
como ministros, como líderes, ¿verdad? Tenemos mucho alimento para crecer, madurar, para ser perfeccionado para aquello para lo cual el Señor nos llamó. Vamos a leer rápidamente, pues no, nada más eran unos cuantos versículos, mis hermanos, porque ya se nos terminó el tiempo. Bueno, nos dice aquí Éxodo 9:25, y aquel granizo hirió toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, asimismo destrozó el granizo toda hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Está hablando de la plaga de granizo. Éxodo 10:5 dice, la cual cubría la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Está hablando de la plaga de langostas, y entonces está hablando que, bueno, aquí va a consumir también árboles, frutos, ¿verdad? Y entonces vemos que aquí es importante para la vida. Éxodo 10:15, y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo huerto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en los árboles, ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Entonces vemos que las plagas, la langosta, ¿verdad?, es enemigo del alimento, y que los árboles, ¿verdad?, nos proporcionan, nos dan alimento, ¿verdad? Nos dice ahí Números 13:20, dice, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzados y tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Entonces está hablando cómo los árboles son importantes, ¿verdad?, para la vida, porque proporcionan alimento, y los espías querían ver, ¿verdad?, qué tipo de tierra era la tierra prometida, qué tipo de alimento había, ¿verdad?, qué producían los árboles, ¿verdad? Vemos cómo los árboles son utilizados también para la idolatría, ¿verdad?, por el reino de tinieblas de Deuteronomio 12:2. Dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredasteis sirvieron a sus dioses con D minúscula, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Deuteronomio 20:19. Cuando sities alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles, metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Bueno, mi hermano, te recomiendo que leas Jueces 9 del 8 al 15, en donde está hablando precisamente de cómo están llamando, ¿verdad?, a reinar una compañía de árboles, ¿verdad?, a que reine ya sea el olivo, ya sea la vid o la higuera, ¿verdad?, sobre ellos, pero ellos prefieren no hacerlo, porque ellos prefieren ser fructíferos, porque en eso que están siendo fructíferos, ¿verdad?, ellos están sirviendo a Dios, están alegres y están contentos con lo que el Señor les dio como don, el fruto que están dando para Dios, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad?, pues la que reina ahí, ¿verdad?, o va a reinar, va a ser la zarza, que es una homología de Abimelech. Aquí Salmo 1:3 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Adonai está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, aquí el fruto a su tiempo, ¿verdad?, es un árbol plantado, ¿verdad?, junto a corrientes de agua que es el Espíritu Santo, para dar el fruto a su tiempo, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay un tiempo en nuestra vida como árboles de Dios, ¿verdad?, en el cual tenemos que dar fruto. Tenemos que expresar el atributo para el cual fuimos perfeccionados, llamados, ¿verdad? Nos dicen, me voy a tener que saltar muchos. Fíjate bien aquí, Proverbios 3:18, sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es
ella es árbol de vida a los de que ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Habla, ¿verdad?, de la obediencia como árbol de vida. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Entonces tenemos varios árboles de vida, ¿verdad? Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella, quebrantamiento de espíritu. Ya nada más serían estos dos últimos. Ay, hermanos. Nos dice Cantares 2:3, nos dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Entonces aquí dice, ¿verdad?, que el amado predomina la fragancia, el aroma del fruto que está dando para Dios. Está envuelto en todo eso. Dice que como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. ¿Qué hay en los jóvenes? Orgullo, vanidad, soberbia, arrogancia. ¿Qué aroma produce el orgullo, la vanidad, la soberbia, la arrogancia? ¿Aroma para Dios? No, ese no es aroma para Dios. En cambio, ¿verdad? Aquí dice que su amado está precisamente dando aroma, producto del fruto que está dando para Dios. Dice Cantares 4 del 12 al 14. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloe, con todas las principales especies aromáticas. Entonces vemos que aquí, ¿verdad?, habla de que la esposa es el huerto de Jesucristo, ¿verdad?, con árboles, con frutos, con aromas, con atributos. Mis hermanos, yo espero que en realidad esto lo repasen, y yo quiero decirle al apóstol que hemos visto el peso de gloria durante su ministerio y queremos que ese peso de gloria continúe por cuanto Dios es su cobertura. Bendiciones. Gracias.